Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo modificar los datos que tenemos en el listado del repositorio, utilizando el verbo put. Entonces, empecemos. Vamos a regresar al Visual Studio, Solution Explorer, nuestro API Controller, Cliente Controller. Bueno, acá abajo. Y crearemos otro método o acción si quieren llamarlo así. Y vamos a retornar un objeto de acción result del tipo cliente DTO. ¿Será? Public. Podemos ver cómo están los otros, porque básicamente va a ser algo similar. Copiamos, pegamos, creamos el cuerpo. Entonces public, acción result de nuevo. Vamos a retornar nuevamente un cliente DTO, ya que al finalizar vamos a obtener la versión del objeto cliente pero actualizada. Y lo llamaremos put. Y para el método put nosotros vamos a necesitar dos parámetros, porque como se acordarán nosotros no podemos hacer un put del listado entero, sino que lo hacemos ítem por ítem. Y el primer parámetro que vamos a necesitar va a ser el ID del cliente del tipo int. Entonces, int id clientes. Y colocamos este atributo a nuestro método put. http put. Y le vamos a decir que vamos a necesitar pasarle el ID clientes, quedando de esta forma. Entonces hacemos el put, en la barra de dirección va a colocar el ID clientes, hay que ponerle entre llaves, y esto de acá será mapeado automáticamente a esta variable. Si nos fijamos es muy parecido a lo que hicimos en el get, que obteníamos un solo ítem, pero ahora vamos a necesitar usar el método put. Esto de acá, obtener, muy igual, pero no es igual porque esto es un put. Ahora también yo tengo que pasarle por parámetro el objeto cliente DTO con los datos que queremos modificar. Entonces queda de esta forma la firma del método put. Vamos a agarrar y podemos ver también que podemos utilizar esto. Copiamos y pegamos para que tenga más consistencia. Sea nuestro código mucho más similar. Quedando de esta forma. Esta es mi firma del método o del acción. Public action result del tipo cliente DTO que vamos a retornar. El método se llama put, que da error porque no devuelve nada. int, vamos a declarar una variable ID cliente, que está acá, que va a ser el código del cliente que yo quiero modificar, y estos van a ser los datos del cliente que yo quiero modificar. Lógicamente, como siempre, vamos a empezar con el try catch. Entonces vamos a copiar esto de acá, o copio esto entero, elimino todo esto. Se queda esta forma. Try el catch con el error 500 si es que pasa algo. Otra cosa interesante que podemos ver es que este cliente de TO que recibimos ahora será también validado automáticamente para nosotros por el tema este de la validación que hicimos anteriormente, igualito como se hacía en el método post. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Primeramente vamos a obtener de alguna forma nuestro objeto del listado del repositorio. ¿Se acuerdan que el repositorio estaba acá? En el data, cliente repository, nosotros teníamos un listado. Entonces si yo le paso el ID, él me tiene que recuperar el ítem para el cliente que está dentro del listado con ese ID. Ese método teníamos nosotros obtener, y acá por ejemplo, esto de acá obtiene el primer cliente, ¿verdad? En el cual el código que yo le paso es igual al cliente que él tiene en el listado. Entonces vamos a colocar var cliente para modificarle a llamar igual el repository punto obtener y entre paréntesis ID clientes.
Entonces, esta variable va a obtener el ítem del listado del repository, el cual tiene el código de cliente igual al código de cliente que yo le paso acá. Entonces, de esta forma ya tengo el ítem que voy a modificar. Pero voy a verificar primero si este cliente para modificar no es de repente nulo. Porque si en el caso de que sea nulo, nosotros podemos enviar como resultado un bad request o también puede ser un not found. Nosotros enviaremos un not found ya que se quiere modificar un cliente que no existe. Entonces coloco if cliente para modificar es igual a nulo. Voy a poner todo en una línea. Return not found entre paréntesis y con string interpolation voy a poner el cliente con ID igual al ID cliente que le pasamos no existe. Punto y coma. Entonces queda de esta forma mi if. Si el cliente que yo le quiero modificar no existe, entonces recupera not found con el mensaje el cliente con ID concatena con el ID que le paso no existe. Perfecto. Si quiero hacerlo más corto puedo hacerlo si quiero en bloques. Que se quede de esta forma. Da lo mismo. Para que no sea tan largo. Ahora que ya tenemos el cliente para modificar y que ya verificamos que sí exista, lo que tenemos que hacer es hacer el mapping. O sea, colocar cada uno de los datos de cada propiedad del objeto cliente de TO al cliente para modificar. O sea, cliente para modificar punto primer nombre ser igual cliente de TO punto minúscula punto primer nombre, copio y pego esto, poner primer apellido. Puedo modificar esas dos opciones nomás. De esta forma podemos cargar los datos del cliente DTO que tengo acá, que pasamos como parámetro al objeto que está dentro del listado que era nuestro cliente para modificar. Podemos también hacer de otra forma esta parte. Podemos utilizar o intentar utilizar el mapping para que haga el trabajo por nosotros. Vamos a probar qué tal sale, si se puede hacer o no. Para eso utilizamos mapper, o sea nuestro objeto mapeador que era el mapper. Punto. Y esta es otra área donde el mapper puede ser muy útil. No solamente para hacer un mapping de un objeto a otro, sino también para pasar datos de un objeto a otro. Y él va a unir las propiedades que tienen nombres iguales cambiando automáticamente sus valores por nosotros. Y lo que hacemos es utilizar el método map, entre paréntesis. Ven que me pide una fuente o source y después un tipo. Después tiene otra sobrecarga donde aparece el objeto y la fuente y el destino. La fuente y el destino. Mi fuente es donde están los datos principales, que en este caso va a ser el cliente de TO, que es el que le paso como parámetro acá. Y le decir todos los datos que tiene el cliente de TO pasarle al destinatario, o sea, al destino, que va a ser el cliente para modificar. Y lo hacemos eso utilizando este método map, ¿verdad? Del objeto mapper y enviamos el cliente de TO que sería la fuente y después enviamos donde queremos enviar sus datos que sería el objeto cliente para modificar. En este caso no necesitamos ningún parámetro del tipo como hacíamos antes ya que el mapper conoce a todos los objetos, o sea que no necesito hacer lo que haría acá. Acá dice el map pero con el tipo de datos. En este caso no, porque él ya sabe ya qué tipo de datos son. Esto de acá entonces yo puedo de repente comentar y verificar que todo esté funcionando correctamente. Entonces, lo que estamos haciendo acá es agarrar los datos del objeto cliente de TO, que es el que recibimos del Postman, y lo enviamos al objeto que recibimos de nuestro repositorio. Y ahora que tenemos ya el objeto modificado, acá
tenemos que enviarlo nuevamente a nuestro repository y que se encargue de modificar el objeto dentro del listado. Entonces tendremos que tener algo similar a esto. Cliente repository punto modificar cliente para modificar. Luego vamos a retornar el objeto modificado a nuestro cliente, o sea, en este caso el Postman. Vamos a poner return mapper, ahora se llama mapear de nuevo, map. Vamos a convertir a un cliente DTO lo que hay en cliente para modificar. Porque todavía necesitamos enviar el DTO, ya que en la base de datos o en nuestro repository pudo sufrir algún cambio. Y esto tenemos que tener reflejado nuevamente en el objeto que enviamos, acá. Y el método put no necesita un código de estado de retorno específico. Normalmente se envía un 200, o sea el OK, para decir que todo salió correctamente. Y como nosotros colocamos en la firma del método que vamos a enviar un tipo de objeto que es cliente DTO, que está dentro del Action Result, nosotros no necesitamos colocar nuestro objeto dentro de un OK, porque ya sabe que está todo bien. Si él recibe este tipo de objeto, que es el cliente DTO, él ya sabe que pasó todo bien y retorna automáticamente un 200. Ahora tendríamos que empezar a probar como en el Postman, pero primero tenemos que arreglar esto acá. Vamos a irnos a nuestro repository. Vamos a poner public. ¿Qué hacemos acá? Esto puede ser una función que le pasamos este parámetro y devuelve este parámetro. Entonces vamos a colocar que el cliente para modificar va a ser igual al cliente repository modificado y le pasamos como parámetro el cliente para modificar. O puedo enviarle esto como referencia y que modifique adentro. Cualquiera de las opciones es válida. Entonces public, voy a devolver un cliente, le voy a llamar el método modificar. Acá le voy a llamar a otro cliente, que hace el parámetro que se va a llamar cliente. ¿Okay? Entonces ahora esto ya me tiene que modificar y funcionar. Pero ahora el problema va a estar acá. Yo recibo este cliente y él tiene que irse al listado, verificar si hay algún cliente, ¿verdad? En el caso de que haya un cliente, se modifica. Ok, entonces voy a hacer. Voy a poner var. Acá puedo hacer de varias formas ya que tengo este listado. Entonces vamos a hacer var. Cliente para modificar va a ser igual obtener, le paso el cliente.id, similar a lo que hicimos en el post de acá. Como ven, yo recibo el ID y el cliente DTO, pero en este caso al pasarle acá este cliente para modificar, en teoría ya tiene que tener el código, porque al obtener, que se va en el repository, yo obtengo el listado, el objeto del listado, y el objeto del listado sí ya tiene el código. Entonces ese código es nuevamente enviado al método modificar, está acá, que se va acá. Entonces este cliente ya tiene el ID. Este ID es el ID es válido. Entonces yo puedo poner obtener cliente, ID cliente. Si quiero puedo hacer de esta forma directamente, yo puedo modificar este cliente de acá. Pero este cliente de acá no es el mismo que el cliente que tiene el listado. Porque este es un objeto que tiene los mismos datos, pero no la misma referencia. Entonces yo tengo que conseguir la referencia del objeto que está dentro de este listado para poder modificarlo. Entonces de esta forma yo obtengo la referencia al objeto del listado. Esto es un listado, este me va a devolver la referencia. En teoría vamos a probar después si funciona. Si vamos a tener que cambiar y directamente ir al objeto del listado. Entonces, ahora le vamos a decir cliente para modificar punto. Vamos a comenzar con el primer nombre.
es igual cliente.primer nombre, primer apellido. En este caso yo puedo usar también el mapping, pero ahí tendría que modificar mi constructor para que use la dependencia de inyección y que me coloque el mapping. Por ahora no vamos a complicarlo. Una vez que ya modificamos esto, si es que obteniendo la referencia modifica el objeto, en teoría tendría que funcionar. Entonces le ponemos return cliente para modificar. Vamos a ver si funciona. Si no, acá tendríamos que empezar a modificar. Ejecutamos. Nos vamos al postman. Y acá tenemos el método post que usamos anteriormente. Tenemos el get con los filtros. El get con el filtro del código nomás. Y el get donde obtengo el listado. Si envío esto, no tengo nada. Si ingreso algún valor, de repente acá va a faltar primer nombre, Juan, envío, me faltó la coma, vuelvo a enviar, envía, vengo listado, recibo, puedo buscar el registro código 1, perfecto. Entonces ahora voy a agarrar y voy a duplicar este. Voy a cambiar el verbo que no sea post, sino ahora me está haciendo un put. Y se acuerdan que yo necesito barra el código del cliente, así como hacíamos en el get cuando obteníamos un cliente. Ya que en mi método put yo tengo esto. Entonces en el put voy a poner 1, que es el que quiero modificar. Veo el cuerpo. En el cuerpo también yo puedo hacer todo esto, enviarle todo este objeto entero si quiero. Ven, cuando yo me hago un post, él recibe todo este objeto. Yo puedo volver a enviarle acá si quiero. Pero no hay problema. Vamos a poner acá que Juan... Vamos a cambiar a Juana. Y López será Prieto. En teoría, él va a tener que modificar el registro 1, que es este, con estos datos. Enviamos. Yo un OK. Cliente 0. Mi nombre es Juan, Prieto, cédula. Vamos a ver si funcionó. Si me voy al listado, veo que modificó, perfecto, pero el ID me cambió también. O sea que sí obtuvimos el objeto del listado en esta parte, que era lo más complicado, y también modificamos. Pero ¿qué pasa? Este cliente para modificar, de alguna forma, se obtuvo y no tiene el cliente. Porque esta parte del mapeo hizo todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Acá, en el put, yo no le envié el ID en este objeto. Entonces, ¿qué pasa? Al enviarle acá, este cliente de TO tiene ID 0. Al hacer el mapping, el código continúa 0. Entonces, de alguna forma, yo tengo que este cliente de TO también enviar desde acá con su código. Entonces, puedo decirle ID clientes es igual a 1. Pero no me va a funcionar ahora mismo porque yo ya cambié que este sea el ID 0. Si yo me voy a buscar el cliente 1, no me aparece nada, porque no existe. Not found. Si envío 0, sí envía. Entonces acá yo le puedo decir, mira, andate al cliente 0, ¿verdad? Y cambiarle su código a 1, su cédula esto. Vamos a ver si funciona. Enviamos nuevamente. Ahora sí, trajo el cliente 1, Juan, todo bien. Cliente estado 0. Ok, 200. Vuelvo a enviar acá y perfecto. Funcionó súper bien. Entonces significa que este mapper funciona. Puedo borrar esto. Que también esto funciona. Y como se dan cuenta, acá en el put yo tengo que enviar todos los datos nuevamente.
porque normalmente cuando hacemos un put se vuelve a enviar todo el objeto completo. La idea del verbo pat, que está acá, es algo que soportaría modificaciones de campos individuales. O sea, yo le podría enviar solo estos dos y él ya modificaría esos dos sin necesidad de modificar la cédula con el código. Pero no es eso lo que estamos haciendo con el método put. Entonces enviamos el objeto entero. Y reemplazamos todo el cuerpo del método put por el objeto que recibimos en el post. Lo que recibimos acá yo puedo enviar de nuevo acá si quiero. Entonces vemos que funciona todo correctamente y que recuperamos de nuevo el objeto al final con el código de resultado 200. Todo correcto. Vimos también que acá recuperamos todo perfecto. Y ahora si yo busco este código 0 no me va a existir, pero el 1 sí. Súper bien. Cuando trabajamos con base de datos normalmente yo no voy a tener esta flexibilidad de cambiar el código. Puede ser que sí, puede ser que no, normalmente no. Pero básicamente sería la idea de cambiar solamente el nombre y algunos datos, pero no el código. Y vemos que todo funcionó perfecto. Si yo quiero hacer de repente que mi repository también trabaje con el tema de lo que es el mapper, yo tendría que crear dependencia de nuevo de acá, pero tendría que quitar este stock profile a de repente común. Entonces común también tenía que saber, o acá tendríamos que colocar el mapper o crear otra capa más, porque el data no sabe nada del mapper. Por eso no puedo poner acá para que utilicemos las magias del mapper. Pero normalmente cuando trabajamos con base de datos no vamos luego a poder utilizar el mapper acá, porque para mapear de una base de datos a otra, o de un objeto que viene de la base de datos a un objeto que tenemos en el .NET, tendríamos que utilizar otro tipo de mecanismo. Con el mapper sería más para hacer en el API y todo ese tema. Dependiendo cómo yo conecto a la base de datos, recupero y me ahorro hacer esto, porque si tengo varios datos voy a tener varios problemas. Pues tengo que repetir el código una y otra vez. Y como ven acá, en el controlador, de esta forma directamente yo hago el map de lo que recibo a lo que quiero enviar. Bien, en este video vimos cómo modificar los datos que tenemos en el listado del repository utilizando el verbo put. En el próximo video veremos cómo eliminar datos, ya que tenemos el método de insertar y el método de modificar funcionando correctamente. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de dar me gusta al video también y seguir en todas nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos en los comentarios. Y como siempre, espero que tengan un excelente fin de semana.